Montoya. 2 tenientes que son capaces de dejar tirados a los guardias y largarse ellos por la ventanita así por las buenas, que al guardia lo sancionen y ellos ni sancionados ni una que no, venga hombre, por Dios, eso es una vergüenza. Esos tíos había que echarlos, joder. Que yo sepa, pues no hay ninguna persona que sea decisiva. Yo creo que los fundamentales pues allí aparecieron. Y si hay otras personas, pues bendito sea Dios que no tuvieron ninguna condena. Yo me alegro muchísimo. No se llegó hasta el fondo. Y además creo que se hizo bien, porque el fondo hubiera sido pues una parte muy importante de toda la cúpula militar, y creo que se obró muy bien. Incluso puede que hubiera alguna consigna del rey en el sentido de ser comprensivo, de ser diplomático, de dejar que las cosas se fueran remansando por sí mismo, y nada más que coger pues 2 o 3 que fueron cabezas de turco realmente. Yo no sé toda la verdad. He dicho que el 23F es para mí un rompecabezas, y es verdad. Conozco algunas piezas, pero no puedo casarlas todas, no puedo unirlas, no puedo saber hasta qué punto estaban unos comprometidos, unos lo deseaban, otros no. Que aquí secretos no es más que eso. ¿Quién engañó? O engañó el rey o engañó a Alfonso Armada. Y no se sabrá. El rey de ninguna manera engaña. El rey obró concretamente. Si ellos consideran que alguien les engañó, cúlpenselo al general Armada. Tengo las espaldas muy anchas para que me culpen lo que les dé la gana. Ahora, jamás culparé al rey de algo que no cometió. Aquel es un acontecimiento traumático para muchas personas honorables, y en lo que se refiere al por quien en estas situaciones jamás existe un protagonista al que se le pueda acusar de una manera muy concreta. Don Sabino Fernández Campos termina aquel artículo tan interesante con una frase en la que dice: a veces el que busca la verdad corre el peligro de encontrarla. Hay muchas veces en que es mejor detenerse ya cuando las cosas han pasado, los efectos se han producido o han dejado de producirse los más desfavorables, y no investigar más, porque entonces la historia sería un continuo remover de acontecimientos que es mejor dejarlos extinguir y no hurgar en heridas que hay que procurar que queden cicatrizadas. Y no hay ningún secreto del 23 de febrero. El 23 de febrero es clarísimo. Es una toma del Parlamento, una ocupación durante algún tiempo y una salida de los diputados sin que les pasase nada. Y vamos a quitarnos aquí porque nos puede caer una rama.